Bien, vamos a una entrevista. El Partido Republicano está en reflexión sobre un eventual retiro del 10 hasta el 100% de las AFP, asegurando que si no hay señales claras de que se va a respetar la propiedad de los ahorros, estas iniciativas no contarán con los votos de los republicanos. Vamos a profundizar en esta postura. Nos acompaña para esto Rojo Edwards, senador y presidente del Partido Republicano. Muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros. Bienvenido. Vamos a hablar del eventual quinto retiro de la propiedad de los fondos de pensiones, que a la gente que nos ve le importa mucho. Es un tema muy relevante, pero obviamente le tengo que partir preguntando por la noticia política del día, que tiene que ver con esta denuncia que hizo la ministra del Interior y después las disculpas que ofreció al gobierno anterior porque la información que entregó en la Cámara de Diputados era incorrecta. Mira, Carla, muchas gracias por la invitación. Un cariñoso saludo a todos tus televidentes. El problema que tiene la ministra del Interior es que son demasiados los errores que ha cometido en un tiempo tan corto y por lo tanto su credibilidad se ha ido minando. Desde la visita de Mocuicui, desde el problema del avión, desde el término de presos políticos, el término Wallmapu, las acusaciones ahora del avión, y por lo tanto, a nuestro juicio, el problema que tiene es que ya la credibilidad ya no existe, y por lo tanto le va a costar mucho de ahora en adelante hacer un buen papel como ministro del Interior. Si cuando la credibilidad se mina en una persona, ya las personas no van a confiar en ella, y por lo tanto creo que el gobierno del presidente Boric, Carla, tiene que revisar seriamente la conveniencia de que ella siga siendo ministra del Interior, y ella también tiene que revisar seriamente si quiere seguir siendo ministra del Interior. A diferencia del resto de los ministerios, Carla, un error del Ministerio de Interior y Seguridad Pública perfectamente puede terminar en la muerte de muchos chilenos por la importancia y el rol específico que tienen los ministros de Interior. Senador. Es muy grave lo que pasó ayer, pero no por lo de ayer solamente, sino que por la combinación de todo lo que ha pasado en los últimos días. Sí, déjeme tratar de entender cuál va a ser su postura y la postura de su sector político, porque usted dice que es el gobierno el que tiene que reflexionar si es que Isquia Siches sigue siendo ministra y ella tiene que reflexionar si quiere seguir siendo ministra o no. Pero ya hay parlamentarios que dicen que más allá de cuáles sean las decisiones del gobierno van a impulsar una acusación constitucional. Hay quienes han subido el tono, que a diferencia suya, que dice que ve una pérdida de credibilidad, que además esto no es lo único, ven en lo de ayer algo particularmente grave, acusándola incluso no solo de un error, sino que de mentir. Quiero entender cómo lo ve usted, si se van a tomar acciones en ese sentido, por ejemplo, de impulsar una acusación constitucional, o van a esperar a ver si el gobierno remueve y que así hay una sanción, si ella da un paso al costado. ¿Cuál es la expectativa? A ver, primero, esto pasó ayer bastante tarde, ¿no es cierto? Entonces no hemos tenido tanta coordinación. Han habido ciertas conversaciones de, si usted quiere, las distintas oposiciones que existen. No sé cuál va a ser finalmente la postura. Ahora, en lo personal, si bien acepto que esto es tremendamente grave, las acusaciones constitucionales, como son acusaciones de orden político, no van a tener apoyo en el Congreso. Por lo tanto, sería una acusación fallida desde el inicio. Yo creo que la pérdida de credibilidad podría, entre comillas, verse de otra manera. La acusación constitucional no es algo que yo a priori estaría por impulsar. Pero sí, Carla, creo que es muy difícil que la ministra del Interior siga siendo ministra del Interior. Son demasiadas las cosas. Fíjese que hace un tiempo atrás habló de que existían presos políticos. Cuando existen presos políticos, entonces nosotros debiésemos pensar que ella va a perseguir a los jueces que castigaron a personas con cárcel, digamos, por pensar distinto, a los fiscales, a los carabineros que apresaron a gente por pensar distinto. Lo que le está pasando a la ministra Siches, y esto lo digo con mucho respeto, pero con mucha firmeza, es que ella ya no es activista política, ya no está en la calle, ya no está en campaña. Hoy día es ministra de Estado y claramente ella se rehúsa a entender cuál es su rol. Fíjese que ayer, después de todo lo que había pasado en la sesión especial en el Senado, siguió utilizando el término Wallmapu, sabiendo la inconveniencia del término Wallmapu, no solamente en materia interna, sino que en materia externa. Y por lo tanto, independiente cuál sea la alternativa de fiscalización que se tome en la Cámara de Diputados o que tomemos los partidos, creo que el gobierno debe evaluar su renuncia, debe evaluar que no siga en el cargo, porque no está demostrando suficiente pericia para él. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Usted dice el gobierno tiene que evaluar si sigue en el cargo o no.
Está bien, yo leo aquí una declaración pública del Partido Republicano y dice: exigimos al presidente que le solicite la renuncia a la ministra Isquia Siches. Igual los tonos son distintos, ¿no? Sí, el tono puede ser distinto, pero... Es que bien distinto, porque uno exige y usted dice tendría que evaluar la permanencia o no. Sí, lo que pasa es que yo se lo digo de esta manera porque yo entiendo que al final los ministros son de confianza del presidente Boric. A mi juicio, la ministra Siches, como le decía, yo creo que no debe seguir, y ella también tiene que evaluar la conveniencia desde el punto de vista personal. Pero la base de esto es que ya no tiene credibilidad. Son demasiados errores no forzados en 3 semanas y demasiadas actitudes que son muy cuestionables. Por ejemplo, si ella está al frente de un delito, como que a ella misma la paren en la caravana a través de la quema de un auto y una emboscada con balazos al aire, y ella ni siquiera es capaz de querellarse, entonces estamos hablando de una persona que está en falta en su deber funcionario, y además de estar en falta en su deber funcionario, no está teniendo credibilidad. Lo que hizo ayer tiene bastante gravedad, porque fue una acusación específica que entiendo ya había realizado tiempo antes y que no corrigió, y terminó pidiendo disculpas. Este gobierno está permanentemente pidiendo disculpas. Acordémonos del episodio del carabinero. Salió todo el gobierno a criticar al carabinero que se defendió con su arma de servicio cuando lo estaban pateando entre 20 personas, y después de 4 días, recién después de 4 días de haber visto los videos, salieron a disculparse. El ministro del Interior o la ministra del Interior y Seguridad Pública es un puesto en que no está para un estudiante en práctica, no está para alguien que no tenga pericia, está para alguien con la suficiente pericia y experiencia para poder hacerlo bien. Y la ministra Siches no está demostrando que tiene las capacidades para hacerlo, y la credibilidad está completamente en el suelo. ¿Y qué pasa si el presidente Boric la mantiene en su cargo? No, el presidente Boric tendrá que verlo. Si el presidente Boric la mantiene en su cargo, nosotros tenemos que evaluar otras alternativas. Usted mencionó la acusación. Perdón, senador, que lo interrumpa. Sí. Si el presidente Boric le da su respaldo y la mantiene en el cargo, ustedes como oposición van a respetar esa decisión y van a seguir viendo cómo ella se sigue desenvolviendo con todas las críticas que usted ha hecho, o van a buscar una vía de que en el fondo tenga que salir de la cartera de Interior. Las vías que tenemos a nuestro alcance son la acusación constitucional, que hoy día creo no tendría los votos, pero evidentemente se puede estudiar. La interpelación, que sería una vía alternativa que probablemente quizás se anuncie durante las próximas horas o quizás dentro de los próximos días, o alternativas como sesiones especiales o comisiones investigadoras. Esas son las alternativas que tiene la oposición. Pero el problema del presidente Boric es distinto, es de orden político. ¿Cómo usted va a tener una ministra del Interior que hoy día no tiene credibilidad? Cada vez que haga una acusación, cualquiera sea, o una aseveración, cualquiera sea, la ministra va a tener que revisar si la gente le cree o no le cree, y va a ser cuestionada. Se le va a decir: ¿está segura de la información que está entregando? ¿No va a tener que pedir disculpas en 2 semanas más o en 2 días más por lo que está diciendo? Entonces el problema del presidente Boric con esto es grande, y por eso es que yo también creo que no debiese seguir en el cargo. Senador Edwards, lo que quiero llevar a otro tema, también el que vamos a conversar en esta entrevista, que tiene que ver con la discusión de un nuevo retiro de ahorros previsionales. Hay alrededor de 10 proyectos, se decidió ayer en la sala que se fusionaran 7, pero hay 10 proyectos que tienen que ver con algún tipo de retiro de los fondos de la AFP. Desde republicanos, desde la bancada, se ha hablado de un estado de reflexión. Esto va a depender de que haya una definición sobre aprobar o no un retiro, y también de qué retiro estamos hablando. Ustedes han hablado del 10%, también del 100%. En algún minuto eran críticos durante el año pasado, usted también personalmente, sobre los retiros por ser una mala política pública, que se ha escuchado bastante en esta discusión. Bueno, es una pésima política pública. Y te voy a decir más. Entonces, ¿por qué en reflexión? Aquí hay la pregunta: ¿por qué en reflexión si es una pésima política pública? Para allá vamos. Tú sabes que yo estuve en campaña el año pasado, fui electo senador, y creo haber sido la persona en Chile que más se atrevió a decir que estaba en contra de una política tremendamente popular. Y eso lo hice en campaña, y lo hice porque realmente creo que es una mala política pública, y lo hicimos también con José Antonio Kast. Pero hoy día lo que se está discutiendo es algo ligeramente distinto. Hoy día se está discutiendo la propiedad de todos los ahorros. Y las distintas declaraciones que ha dado el presidente Boric, los ministros y los convencionales
van en la línea claramente, y la propia ministra Siches, que es otro de los errores que ha cometido, meterse en temas que no le competen, entre comillas, y generar problemáticas. Pero cuando usted dice los ahorros de los trabajadores no son de los trabajadores, el proyecto del 100% y el 10% que el gobierno ya no no ha es dicho solamente eso. un problema de política pública. El gobierno no ha dicho eso, de... senador, para ser súper claro, no ha dicho que los ahorros no son de los trabajadores. Ahí podrá haber una interpretación con respecto a una reforma que todavía no se presenta, pero se ha dicho los ahorros son de los trabajadores. Si efectivamente se llega a un concepto de solidaridad, ese ahí empieza con una diferencia, pero no ha dicho que no son de los trabajadores. Para ser súper claro en la conversación, ¿eh? No, seamos súper claros. La ministra Siches dijo claramente que era un error que la gente pensara que sus ahorros previsionales eran de ellos. Lo dijo textual. Senador. Ahora, ¿qué es lo Solo que déjeme aportarle una cosa, es que para también contrastar, porque en el momento en que se generó todo este debate en la Convención Constituyente o Constitucional, y se cuestionaron mucho las declaraciones de uno de los constitucionales, Bernardo Fontaine, la ministra del Trabajo se reunió inmediatamente con la presidenta de la Asociación de AFPs para decir a ella y después decirle a la gente que aquí no había ningún proyecto de expropiar los fondos de pensiones de las personas y que los fondos eran o son de los trabajadores. Aquí hay dos alternativas. O en el fondo a usted se le generan dudas y no cree esas declaraciones, no le cree al gobierno, me lo tiene que responder, o cree que en el camino podrían pasar cosas, pero aseverar hoy día que alguien ha dicho desde el gobierno que los fondos no son de los trabajadores es complicado porque las autoridades han dado señales de que sí, de que los fondos son de las personas. ¿O usted no está de acuerdo? Mire, ¿qué dijo la ministra del Trabajo antes de que le llamaran la atención? Dijo, no podemos apoyar el 10% porque para la reforma de pensiones necesitamos que la plata esté ahí. ¿A qué se refiere? Pero es lógico eso, senador. ¿Qué es lo que votó, es lógico, porque es desfondar el sistema de pensiones, pero, perdone que lo interrumpe, pero también es lógico. No quiero entrar en discusión, pero más bien conversar y poner los puntos sobre la mesa. El gobierno no ha dicho eso que usted ha dicho, en términos de que los fondos no son de los trabajadores. Se puede dar una interpretación y todo, pero desde lo concreto no ha dicho eso. Y también desde ese punto de vista de lo que dijo la ministra del Trabajo y Previsión Social, para seguir la conversación, por favor. Pero por favor déjeme explicarlo, porque... cuando nosotros le pedimos a la Convención Constitucional que votemos, los ahorros son de los trabajadores y ellos votan en contra, efectivamente, ellos no están votando por robarle los ahorros a los trabajadores, pero sí están votando a que no haya protección constitucional, a de que los ahorros son de los trabajadores. Cuando la Convención Constituyente vota en contra, el Estado no podrá expropiar los ahorros de los trabajadores, efectivamente, la Convención no está votando que el Estado expropiará los ahorros de los trabajadores, pero está votando de que el Estado, que no esté la provisión, expresa a nivel constitucional de que puede robarse los ahorros. La ministra cuando dice, no quiero que saquen más ahorros para la reforma constitucional, para la reforma de pensiones, eso tiene una sola forma de entenderse, y para que estemos claros, ¿sí? Es que ella está pensando una reforma en que para ella esa plata tiene que estar ahí para hacer algo. ¿Para qué? Tiene otra interpretación, senador, por eso yo quiero ir al punto, entendiendo y respetando lo que usted dice. Hay otra interpretación, que cualquier reforma previsional, si no hay fondos, no se puede hacer. Ese es el punto. Cuando está desfondado un sistema, no se puede pretender hacer una reforma previsional. Quiero darle esa otra interpretación para no quedarnos con que hay solamente una interpretación de los dichos de la ministra. Yo no estoy defendiendo a la ministra y los dichos, sino entendiendo de que no es solamente una la verdad que requiere esa cita. A eso voy. Mira, cuando el presidente Boric en el diario El Clarín le preguntaron por qué los ahorros son de los trabajadores, ¿cuál fue su respuesta? Su respuesta es, cuando le dicen, oiga, pero déjese cuestiones, ¿los ahorros son de los trabajadores, sí o no? Él dice, la respuesta es, vamos a crear un sistema de protección social. Efectivamente, el presidente Boric no está diciendo que los va a robar los ahorros, pero yo lo único que le pido al gobierno, esto es lo que le hemos pedido, hagamos en conjunto una reforma constitucional que asegure de que nadie en el futuro le va a poder robar los ahorros a los trabajadores. Y se niegan tajantemente, ocasión tras ocasión, se niegan en público y se niegan en privado. Entonces yo le hago una pregunta. Si usted no está pensando en robarse los ahorros de los trabajadores, ¿por qué no es capaz de hacer una reforma constitucional que la tramitamos en media mañana, de que no se van a poder tocar esos ahorros en el futuro? ¿Y sabe por qué le digo, Carles? Porque el 2008, cuando se robaron los ahorros de los trabajadores en Argentina,
no fue discutido en público. Lo que ocurrió es que un día en la mañana se levantó el gobierno kirchnerista y emitió un decreto sin que nadie supiera y se congeló esa plata y se le entregó un vale por a las personas que tenían ahorros. Claro, un voucher. O sea, se hizo de sorpresa. Entonces, yo lo que les digo es, mire, si ustedes quieren que los republicanos votemos en contra del retiro del 10%, porque efectivamente es una mala política pública, yo lo dije para mi campaña, yo puse mi puesto como candidato en la línea por defender que esto es una mala política pública cuando me afectaba para efectos de la elección. Pero con la misma fuerza le digo ahora al gobierno, si usted no está disponible a asegurarme de que no le van a robar los ahorros de los trabajadores, que implica considerarlo a través de una reforma constitucional para que ellos no tengan los votos para hacerlo sin nosotros. Y en la convención, a través de buenos oficios al ministro Jackson, nosotros estamos en reflexión, porque tenemos dos problemas. Uno, una mala política pública, pero que ayuda a la gente, obviamente, que está con necesidad. Y por otro lado, la posible expropiación o robo de los ahorros en el futuro, que cuando se realiza en el mundo se hace por sorpresa, como lo hizo Argentina, la misma gente que está en el gobierno el día de hoy, el año 2008. Esto no es política ficción, esto sí pasa en los países. Ahora, ¿usted cree que algo así podría pasar porque ya pasó en Argentina, o en qué fundamenta esta tremenda desconfianza que deja entrever cada vez que dice, sí, es cierto, no se ha votado o no se ha explicitado el que se van a robar los fondos, pero eso no quita, dice usted, que estén pensando en robarle los fondos a las personas? Entonces mi pregunta es, o que ya, se lo voy a cambiar, que pudieran estar pensando robarle los fondos a las personas, porque dijo así, robarle los fondos a las personas. ¿Qué le hace pensar? ¿Cómo? Que pudiera ocurrir. Porque no, es que usted dijo, no obsta que pudieran estar pensando robarle los fondos. Mi pregunta es, ¿quién estaría pensando robarle los fondos y por qué? Porque nadie está en la cabeza de nadie. Me imagino que esas son interpretaciones que usted desde algún lugar hace, y hay algo que a usted le hace sentir esta desconfianza de pensar, no solo a usted, porque estoy conversando con usted. Efectivamente, hubo una iniciativa popular de norma presentada a la Convención Constitucional que fue la más votada, porque también hay chilenos que tienen esta misma desconfianza. Mi pregunta es, a usted en lo particular, ¿qué lo hace tener esta desconfianza de llegar a pensar que se quieren robar los fondos? Bueno, la primera desconfianza que tengo, Carla, es por qué se oponen vehementemente en todas las circunstancias públicas y privadas a que hagamos una reforma que garantice la propiedad de los ahorros. Claro, pero eso no se ha hecho nunca. En el fondo hoy día tampoco está esa garantía sobre la mesa y los ahorros son de los trabajadores. ¿Qué cambió o qué podría suceder que usted dice que ahora se necesita esa garantía explícita y escrita? No sé si me explico. Carla, sí, para empezar, hablemos del futuro y después hablamos de los ahorros ahora. En el futuro, ellos están proponiendo un sistema de reparto, para empezar a hablar. Los sistemas de reparto implican que los ahorros de los trabajadores no son de los trabajadores. Para empezar a hablar, esa es la definición del sistema de reparto, que está hoy día ya aprobado con la propuesta de no más AFP para la nueva Constitución. Eso es un hecho. Y usted me lo podrá discutir o no, pero los sistemas de reparto son un impuesto al trabajo, lo llaman impuesto, pero en el fondo es quitarle los ahorros a los trabajadores. Y cuando vemos declaraciones, y Carla, yo sé que por supuesto que toda la información no está sobre la mesa, pero el día de ayer, o antes de ayer, yo tuve comisión de Hacienda con el ministro Marcel, y le dije en la comisión públicamente, ministro, yo quiero que usted hagamos en conjunto una reforma constitucional para que aseguremos la propiedad de los ahorros. Y la respuesta es no. Pero sí, mire, es súper fácil, Carla. Yo le digo al presidente Boric, si quiere que los republicanos votemos de todas maneras contra el 10%, que envíe una reforma constitucional que asegure la propiedad de los ahorros. Con eso se acaba esta discusión. Ya. Se acaba esta discusión. Bueno, queda bien Entonces, claro. ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Queda bien claro y vamos a ver ahí si es que el gobierno recoge ese guante, si es que efectivamente se puede llegar a tener esa garantía. Le queremos agradecer mucho porque además conversamos de otros temas que están marcando la agenda que nos van a tener durante todo este día también muy atentos. Senador Rojo Edwards del Partido Republicano, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Gracias, senador. Buenos días. Nos vemos.